Sergio, querido, vamos a tomar contacto con nuestro querido colega que nos hace siempre el soporte y el aguante desde Lima, Perú. Ahí está Hugo Coya. Hola Hugo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes, como siempre. Gracias, gracias por esta participación como siempre. A ver, según las informaciones que estamos teniendo, vos me decías fuera de micrófono, estamos viendo qué es lo que pasa con nuestro país. Las encuestas estarían dando en este balotaje que hoy habría una especie de empate técnico con una diferencia de un punto coma tres, a favor de Castillo hasta ahora, pero eso en la Argentina por lo menos es un empate técnico. Contanos un poquito, que vos tenés más datos y mucho más fidedignos desde allí, cómo se está encaminando este balotaje. Bueno, lo que ha ocurrido es que Castillo inmediatamente concluyó la primera vuelta. Castillo tenía una diferencia de más de 20 puntos, Tremendo. ya, ¿no? 20 puntos, pero estamos hablando en total de 2 meses de campaña electoral para este balotaje y lógicamente 2 meses en el Perú en términos electorales es como 2 siglos, Claro. ¿no? La campaña es muy larga y ¿qué es lo que ha ocurrido? Esta diferencia se ha ido reduciendo hasta llegar a este estado, dependiendo de la encuestadora, porque hay algunas que dan hasta 7 puntos de diferencia entre Castillo, que es el candidato de la izquierda o de las izquierdas, vamos a llamarlo así, porque ha tratado de conseguir a todos los grupos izquierdistas se han congregado en torno a él, y Keiko Fujimori, la candidata de las derechas, porque también las derechas se han reunido. Entonces, tenemos acá una lucha de las derechas, como hablan los españoles, y de las izquierdas, Claro. en un enfrentamiento que pone en tela básicamente el actual modelo económico que ya se ha puesto pues digamos, en cuestionamiento por la pandemia, y por la situación económica que está viviendo el país derivada de la pandemia. Bueno, por O eso, sea, ahí te hago un punto y ya le dejo a Sergio que te consulte. Este contexto de pandemia, de crisis y de necesidades, en cierta medida le es favorable a las izquierdas, ¿no? sí, pero lo que ha ocurrido, evidentemente, y eso se refleja en este avance, digamos, de las izquierdas inicial de 20 puntos, Claro. ¿no? En tanto que incluso recibió el apoyo del expresidente boliviano Evo Morales, Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. O sea, la izquierda latinoamericana vibró en torno a Castillo y sintió que de alguna manera existía la posibilidad bastante cercana de tener un presidente izquierdista en el Perú, La sombra de cosa Lula que da no. Silva también en En Brasil. Brasil, ¿no? Claro, claro, pero hay que pensar que ni Castillo no es Lula, Castillo no es Pujica, y eso hay que aclararlo, ¿no? Claro. Es mucho más izquierdista, digamos, hacia el extremo que cualquiera de ellos, Va para el ¿no? lado de O Cuba, va sea, para el lado de Venezuela. y yo no estoy tan seguro si Cuba o Venezuela todavía no son, ¿no? Porque Ajá. tiene un discurso bastante Beligerante. beligerante, confrontacional. Él se declara marxista, leninista, ¿no? Su plan de gobierno original más parece extraído del movimiento cubano pre el triunfo de la Revolución Cubana. O sea, Claro. ¿no? Entonces, está más cerca de los revolucionarios de los años 50, ¿no? Donde se propugna estatizaciones masivas, expropiaciones, ¿no? Nacionalizaciones, sustitución de importaciones, digamos, no incentivar la llegada de capital extranjero al país, una serie de aspectos que ha sido el plan de gobierno original del partido que se denomina Perú Libre. Ujú. Claro. Pero
paradójicamente, este plan de gobierno con el cual Castillo pasa a la segunda vuelta ha sido ya rechazado por él mismo, ¿no? Al darse cuenta de que ese plan de gobierno no es precisamente, no le está generando mayores réditos, sino conforme se va conociendo más sobre su plan de gobierno, pareciera que va disminuyendo las preferencias electorales y un sector amplio de la población que votaba viciado o en contra o que no le simpatizaba a ninguno de los candidatos se está decantando hacia Keiko Fujimori, y eso explica por qué las derechas están comenzando a subir tan fuertemente. Sí. De una encuesta a otra están subiendo un promedio de 8 puntos. O sea, si seguimos con esta tendencia, las posibilidades que en 1 o 2 semanas la candidata de las derechas pase al primer lugar es altísima, ¿no? Según los especialistas en estadísticas. Sí, Hugo, bueno, básicamente la información que nos llega se relaciona con esto, ¿no? Que tenía una diferencia de 9 puntos Fujimori respecto de Castillo, y que se empezó a cortar esta diferencia, y obviamente ahora estaba a 3 puntos del candidato de la izquierda. Pero básicamente, bueno, un poco la idea es ir conociendo estas cosas, esta información que nos das relacionada con, digamos, las propuestas que acompañan la candidatura. Obviamente van a tener que sufrir un giro para recuperar gente que se está yendo hacia la otra propuesta. Y esto, según tenemos entendido, lo ha hecho Fujimori, ha cambiado algunos aspectos de su discurso que han caído muy bien, y de esta manera se justifica el hecho de que haya disminuido estos 9 puntos, ¿no? Más allá de esto, hay versiones también de que Castillo está vinculado a grupos guerrilleros y otras informaciones que dañan un poco su imagen. Y queríamos preguntarte respecto de este tema, ¿cuánto hay de verdad en esto? Porque en otros países recibimos la prensa no filtrada, digamos, ¿no? Claro, lo que ha ocurrido es, en el caso de Keiko Fujimori, ha congregado, o sea, a varios de los candidatos perdedores de la primera vuelta, y está tratando de dar un discurso moderado, ¿no? Uh-huh. Congregador, ¿no? Y que además, si bien ella carga una pesada mochila por la herencia de su padre, claro, por Alberto, porque su padre fue por Alberto, que está preso y condenado, cosa que además ella ha prometido que le dará el indulto en caso de ganar. Él está condenado por violaciones de derechos humanos, tiene denuncias de corrupción muy graves que empezaron durante su gobierno, tiene una pesada mochila, digamos, detrás. Pero ¿qué es lo que ocurre? Todo esto ya se conoce, y durante más de 20 años la prensa lo ha ido informando y la población lo conoce. O sea, es, digamos, y vamos a ponerlo, es el malo conocido, claro, ¿no? Claro. Y que el bueno por conocer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Castillo, primero, no ha mostrado un equipo técnico que demuestre quiénes van a manejar la economía, que en este momento están, quién va la crisis sanitaria, cómo se va a resolver el problema de las vacunas, y además está en una actitud de rehuir los debates, cosas que además el Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad electoral, siempre ha establecido, y esto es tradicional en el Perú, que haya los debates para que la población se informe cuáles son las mejores alternativas, ¿no? Y entonces hubo un solo debate convocado por él, al cual fue Keiko Fujimori, y a una plaza donde es el lugar de donde salió Castillo, que es que en Argentina se volvió, ¿cómo se llama?, tendencia en las redes sociales por el nombre, porque significa precisamente una cosa distinta de lo que significa acá en el Perú, ¿no? Y no lo voy a repetir por respeto a los televidentes, ya el nombre, pero decilo, Hugo, no hay problema. Bueno, la población se llama Chota, ¿no? Está bien. ¿No? Entonces Chota es un pueblo del norte del Perú, de donde él es originario,
y él la retó para que vaya a la plaza, una plaza donde evidentemente ella iba en desventaja porque había una multitud muy agresiva, no fue recibida, pero ella no evitó el debate, no evitó la confrontación y fue y se presentó a pesar de que sabía que iba con un público en contra, adverso. Es como ir pues a jugar, no sé, pues en la cancha del contrario, solo. Sí, claro. En la cancha del contrario, donde tú sabes que no eres local, sino que aunque todo el mundo dice, bueno, el Chota también es el Perú, por supuesto, Sí, y merece todos nuestros respetos, pero no es favorable, digamos, el público. Y sin embargo eso, ella se presentó y defendió, a pesar de los gritos y de defendió su propuesta, y eso cayó muy bien en el electorado que la sigue. O que estaba indeciso, diciendo, si esta mujer es capaz de presentarse y enfrentarse en un lugar tan adverso como ella y sostener su propuesta independiente de eso, el concepto de valentía prevaleció a favor de Keiko, más siendo mujer, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a hablar en argentino, tiene los ovarios bien puestos, ¿sí? Y el otro, por más que sea de la localidad, se le achicó un poco el target. Vamos a dejarlo en eso, claro, vamos a dejarlo en esa línea. Ahora, la pregunta que es, ambos reuniendo los otros debates, ¿no? Claro. O sea, los debates formales, no está, le dice que como ella ha estado presa preventivamente, dijo, bueno, que se hiciera el debate en la puerta de la cárcel. De la cárcel, claro. Y ella dijo, bueno, yo voy este sábado, yo voy donde quiera, a la hora que quiera, y lo corre a Castillo replicándole, lo retruca, le redobla la apuesta permanentemente. Ahora, los dos están buscando una tendencia bucear en el electorado del centro, por lo que me está diciendo. Si bien con la intención de voto las derechas se fueron agrupando por miedo a lo que pueda venir, obviamente, con las extremas izquierdas, todavía Castillo no ha podido adaptarse, vamos a decirlo de esta manera, no solamente usando los debates, sino a captar ese electorado que mira desde el centro, que le puede cambiar la rutina de la noche a la mañana, digamos, con una vida que desconoce, que no es la economía que tienen, que pasa a ser totalmente distinto y hasta te diría mucho más autócrata de lo que fue Alberto Fujimori, por ejemplo. Sí, perdón, y hay algo que no he respondido en la pregunta sobre los vínculos a los grupos extremistas y violentistas. Eso es importante. Él tiene dentro de su agrupación, dentro de las personas de su entorno, algunos cuestionamientos, algunas personas que están cuestionadas, totalmente y señaladas por la policía y por la prensa previa, mucho antes de la elección, que ya tenían investigaciones por supuestos vínculos con Sendero Luminoso. Y eso no ha sido suficientemente deslindado por él, aunque él ha negado y ha rechazado el terrorismo en algunas sectores. Sí. Ahí está, discúlpame Hugo, ahí está el por qué no quiere dar los nombres de quienes los van a acompañar, porque están esperando, obviamente, conocer un listado para resaltar estas características de algunas de las personas que acompañarían a Castillo. Pero más allá de eso, hay una incertidumbre que se relaciona con el 18% de los votantes que realmente ha dicho que va a votar en blanco o nulo, y un 15% que todavía no tomó la decisión. Esto va a ser definitivo o definitorio en el caso de, llegado el momento, el próximo 6 de junio, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente, y ahí yo puedo, digamos, lo que dicen todos los analistas, hay coincidencia, sea de la derecha o de la izquierda, que va a ser un final de fotografía. Sí, o sea, en realidad, si continúa la tendencia, y mucha gente lo está afirmando, es que Castillo en realidad es enemigo del propio Castillo. Claro. O sea, él mismo está haciendo una campaña errática, cometiendo varios errores, a pesar, teniendo 20, claro, o sea, él mismo, al no hacer una serie de definiciones, se le pidió, le dijo, ¿quiénes son los nombres? ¿Quién va a manejar la economía? ¿Quién va a manejar la salud? Y él ha dicho,
¿cómo se llama? No voy a anticipar el equipo técnico porque eso es una cosa del pasado. Entonces dices, bueno, pero yo quiero saber si el señor que va a manejar la economía es una persona capacitada, tiene experiencia, cuáles son sus antecedentes, el señor que va a manejar la crisis sanitaria, si va a traer las vacunas. O sea, no puedes trabajar sobre un terreno y no puedes confiarte en alguien que no te da definiciones, ¿no? Claro, claro. Y ese es el problema de Castillo, ¿no? Bueno, ¿cuándo son entonces las elecciones? Es ahora el 6, ¿no? El 6, estamos a menos de 4 semanas y como te digo, y como anticipan todos, hay la gran posibilidad de que tengamos un final de fotografía, sea como sea. Gana el que saca un voto más. Un voto, por un voto. Acá no hay, digamos, no hay un porcentaje, no. Basta que uno tenga un voto más que el otro para ser declarado presidente de la República. Eso sí, el Congreso ya fue electo, ya está definido. Es cierto que en el caso del Congreso, con las coaliciones, con la coalición que ha hecho Keiko Fujimori, tendría ella mayoría, y las izquierdas no la tendrían en el caso de ganar Castillo, ¿no? Hugo, querido, como siempre, muy claro cada vez que te preguntamos de lo que acontece en tu hermoso país. Un abrazo muy grande a todos los hermanos del Perú, cariño grande. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Chao, hermano. Hugo Coya, entonces, colega desde Lima, Perú, dando la antesala de lo que va a pasar, o lo que puede llegar a pasar, mejor dicho, en 4 semanas. Sí. Por un voto, me imagino lo que va a ser ese recuento electoral. Veedores de todas partes del país. Si es a la Argentina, reclamos judiciales siguientes. Todavía no han entrado en el terreno judicial. Todavía no han entrado. Vamos a esperar a la última semana a ver qué es lo que acontece. Hay más en esta edición del Explorador.